Me llamo Clara. Trabajo como limpiadora en el Instituto Roosevelt. Es una escuela grande, elegante y limpia, llena de chicos ricos con zapatos brillantes y risas fuertes. No miran a personas como yo, y eso está bien. No quiero que me vean. Llevo una máscara, una de verdad, no del tipo que la gente usa cuando está enferma. La mía es blanca, lisa y cubre la mitad de mi rostro. Debajo hay cicatrices. Las tuve por un incendio cuando era pequeña. Mi padre me salvó, pero no pudo salvar mi cara. La gente se queda mirando cuando ve cicatrices. Algunos susurran, otros se ríen, otros apartan la mirada como si yo fuera un monstruo. Así que me escondo detrás de las paredes, detrás de mi trabajo, detrás de mi máscara. Cada mañana limpio las aulas antes de que lleguen los estudiantes. Cada tarde limpio de nuevo después de que se van. Paso la fregona, limpio los escritorios, cambio las bolsas de basura. No es el trabajo de mis sueños, pero es honesto y paga lo suficiente para comprar comida para mi madre y para mí. Pero hay algo que nadie sabe sobre mí. Yo canto. Solo cuando estoy sola, solo cuando nadie escucha. Canto en los pasillos vacíos, en el gimnasio cuando las luces están apagadas, en la sala de música cuando estoy segura de que nadie vendrá. La música me hace sentir como si fuera otra persona, como si fuera hermosa, como si perteneciera a algún lugar. Una tarde, todo cambió. Era un jueves lluvioso. Estaba en la sala de música limpiando las ventanas. La escuela estaba vacía, o eso creía. Empecé a tararear suavemente, luego a cantar una canción lenta, una que mi padre escuchaba en la radio. Cuando terminé, escuché un sonido detrás de mí. Aplausos. Me sobresalté y me giré. Mi corazón se detuvo. Un chico estaba de pie allí, alto, guapo, con el uniforme escolar sosteniendo un balón de baloncesto. Adrián. Ya lo había visto antes. Todo el instituto lo conocía. Era popular. Bueno, en los deportes, siempre sonriendo. Pero, ¿qué hacía él allí? «Wow», dijo. «¿Eras tú la que estaba cantando?» No respondí. No podía. Mis manos temblaban. Mi rostro ardía bajo la máscara. «No quería asustarte», dijo. Olvidé mi chaqueta. Luego escuché la música y me quedé. Aún no dije nada. Él sonrió con dulzura. «Tienes una voz preciosa». «No», susurré. «Sí», dijo. «Nunca te he escuchado algo así». Quería huir. En cambio, asentí, tomé mi chaqueta y salí de la sala. Pensé que ese sería el final. No lo fue. A la noche siguiente regresé a la sala de música. Esta vez no canté, solo limpié. Pero él ya estaba allí, sentado en el banco del piano. «Volviste», dijo. «Trabajo aquí», dije en voz baja. «Eso es verdad», sonrió. «Pero esperaba que vinieras». No lo entendía. ¿Por qué alguien como él hablaría con alguien como yo? «Me llamo Adrián», dijo, como si yo no lo supiera ya. «Clara», respondí.
Encantado, Clara. Luego preguntó, ¿cantarás otra vez? Negué con la cabeza. ¿Por qué no? Porque no se supone que deba hacerlo. ¿Quién lo dice? La vida, respondí. Él rió suavemente. Es una regla muy triste. Yo no reí. Bajé la mirada a mis guantes y limpié el piano lentamente. Cada noche, después de eso, él regresaba. A veces hablaba, a veces solo se sentaba en silencio, hacía su tarea o escuchaba música en su teléfono. A veces traía galletas y dejaba una para mí sobre el piano. Después de una semana pregunté, ¿por qué vienes aquí? Sonrió. Es tranquilo, y tú eres diferente. ¿Diferente cómo? No finges. Todos en la escuela siempre fingen. Nunca preguntó por mi máscara, ni una sola vez, y eso me hacía sentir segura. Entonces, una noche, volví a cantar. No estaba planeado, estaba limpiando la pizarra y la música de su teléfono era suave y hermosa. Olvidé que él estaba allí. Mis labios simplemente se movieron. Cuando terminé me miró, no con lástima, no con sorpresa, sino con admiración. ¿Cantarás otra vez?, preguntó. Negué con la cabeza. Por favor. No respondí, pero mi corazón latía muy fuerte. Esa noche soñé que estaba en un escenario, cantando. Todos aplaudían, nadie se reía, no llevaba máscara y a nadie le importaba. Solo era un sueño. Pero al día siguiente pasó algo que lo hizo real. Adrián entró en la sala de música con una hoja de papel en la mano. Parecía emocionado. Hay un concurso de talentos el próximo mes, dijo. Deberías cantar. Me reí, una risa corta y seca. Hablas en serio, dijo. Serías increíble. No, dije. ¿Por qué no? Porque la gente me verá. Puedo llevar la máscara, pero aún así se reirán. No lo harán, dijo. Él creía en mí más de lo que yo creía en mí misma. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Esa noche volví a cantar, más fuerte, más tiempo, y cuando levanté la vista, lo vi sonreír. En casa, no pude dormir después de que Adrián me habló del concurso de talentos. Mi corazón estaba lleno de preguntas. ¿De verdad podría cantar frente a la gente? ¿Y si se reían? ¿Y si gritaban? ¿Y si veían mis cicatrices? Pero cada noche Adrián volvía a la sala de música. Seguía hablando del espectáculo. Decía que no tenía que decidir de inmediato. Yo tocaré el piano, dijo. Tú solo canta. Ni siquiera tienes que mirar al público. Lo hacía parecer tan fácil, pero no lo era. El mundo fuera de esa sala no era amable. Lo había aprendido por las malas. Cada vez que alguien veía mi rostro, me trataba como si estuviera rota. Incluso algunos profesores apartaban la mirada cuando me hablaban. Entonces, ¿por qué alguien querría escucharme cantar? Y, aún así, una parte de mí quería creerle a Adrián. Empecé a practicar más.
Cada noche después del trabajo nos quedábamos en la sala de música. Él tocaba el piano y yo cantaba, a veces suave, a veces fuerte, a veces con los ojos cerrados. La música me hacía fuerte. Por primera vez en años me sentía viva. Entonces, un día, todo volvió a cambiar. Era un viernes por la tarde. Estaba limpiando cerca del gimnasio cuando escuché unas voces. Es muy rara. ¿Viste su cara debajo de la máscara? ¡Qué asco! Me quedé paralizada. Hablaban de mí. Me quedé detrás de la pared sosteniendo la fregona, tratando de no llorar. Sus palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. ¿Por qué Adrián siempre anda con ella? Escuché que va a entrar al concurso de talentos. Mi estómago se retorció. ¿Con esa cara? Imposible. Estallaron en risas fuertes y crueles. Salí corriendo. No regresé a la sala de música esa noche. No pude enfrentar a Adrián. No pude cantar al día siguiente. Él me encontró en el pasillo. ¿Dónde estabas?, preguntó. Miré hacia otro lado, fingiendo estar ocupada. Me miró por un momento y luego dijo, «Los escuchaste, ¿verdad?». No respondí. No hacía falta. Suspiró. La gente dice cosas estúpidas, Clara. No te conocen. Pero me ven, dije, y eso es suficiente para que me odien. Están equivocados. Eso no cambia nada, susurré. Sí cambia las cosas, dijo con más firmeza. Ahora no cantas para ellos, cantas para ti. Lo miré. Sus ojos eran amables, sinceros, pero yo tenía miedo. Ven a la sala de música esta noche, dijo. Por favor. Y fui. No canté de inmediato, solo me senté en el banco, sosteniendo la partitura entre mis manos. Mis dedos temblaban. Adrián tocó la melodía suavemente, despacio. Luego me miró y sonrió. Una línea, solo una. Respiré hondo y canté solo una línea. Pero se sintió como escalar una montaña. Él asintió, canté 2 líneas, luego toda la canción. Cuando terminé, se levantó y aplaudió, igual que la primera noche que nos conocimos. ¿Estás lista?, dijo. No, no lo estoy, respondí. Él sonrió. Lo estarás. Los días pasaron rápido. El espectáculo se acercaba. Observé a los otros estudiantes practicar, bailarines, poetas, guitarristas. Todos estaban llenos de confianza. Yo estaba llena de miedo. Cada noche, Adrián y yo ensayábamos. Cantaba con más fuerza. Mi voz se volvía más fuerte, más clara, más mía. Pero mi miedo no desaparecía. La noche antes del espectáculo me paré frente al espejo. Miré la máscara. La había llevado tanto tiempo que se sentía como parte de mí. Pero mañana las luces estarían encendidas, el escenario sería grande, el auditorio estaría lleno y yo cantaría de verdad. Me senté en el suelo y lloré. Mamá entró en la habitación, se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Te escuché cantar anoche», dijo. «¿Me escuchaste?».
Ella asintió. Cantaste como un ángel. Sonreí entre lágrimas. Tengo miedo, mamá. Ella secó mi mejilla. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacerlo de todos modos. Esa noche preparé mi ropa, un vestido sencillo, zapatos limpios y la máscara. A la mañana siguiente entré a la escuela con 1000 mariposas en el estómago. Todos estaban ocupados, hablando, riendo, ensayando. Pero cuando caminé por el pasillo, me miraron. Algunos susurraron, ¿de verdad lo va a hacer? Está loca. Va a llorar en el escenario. Seguí caminando con la cabeza baja, las manos apretadas. Entonces vi a Adrián. Él sonrió y saludó. ¿Viniste? Casi no. Pero lo hiciste, dijo. Me entregó una cajita. Dentro había un colgante plateado con forma de nota musical. Para traerte suerte, dijo. Asentí. Mis manos temblaban. El auditorio de la escuela estaba lleno. Estudiantes, maestros, padres, tanta gente. Me quedé detrás de la cortina, con mi hoja de canción en las manos, el corazón latiendo rápido, demasiado rápido. Las luces del escenario eran cegadoras. La profesora de música dijo mi nombre. Era mi turno. Adrián apretó mi mano rápidamente. Tú puedes. Asentí, aunque por dentro temblaba. Caminé al centro del escenario, la máscara aún en mi rostro. Primero hubo silencio, luego algunos susurros. ¿No es la chica de la limpieza? Lleva una máscara rara. Cerré los ojos y traté de respirar. Adrián se sentó al piano listo para tocar. Sostuve el micrófono con ambas manos. Tenía las palmas sudorosas. Él me miró y sonrió. Luego comenzó a tocar. La música suave llenó la sala. Era mi momento. Abrí la boca y no salió nada. Me quedé paralizada. Sentí las miradas, el calor, el miedo. Entonces recordé lo que Adrián me había dicho. No cantes para la gente, canta para las estrellas, para el viento, para tu alma. Así que cerré los ojos y canté. Suave al principio, tierna pero sincera. Luego más fuerte, más valiente. La sala quedó en silencio. Incluso los susurros se detuvieron. Solo estaba mi voz, el piano y el silencio. Canté el dolor, el esconderme, la esperanza. Canté las máscaras y lo que vive detrás de ellas. Canté mi historia. Cuando la canción terminó, mantuve los ojos cerrados. Entonces un aplauso, luego otro, luego más. Toda la sala se puso de pie. El sonido de los aplausos llenó el aire. Abrí los ojos. Todos estaban de pie, incluso los que se habían burlado de mí antes, incluso los maestros que nunca me miraron. En la primera fila, mi madre lloraba. Miré a Adrián. Sonreía tan grande que sus ojos brillaban. Entonces hice algo que nunca había hecho en público. Levanté la mano
y me quité la máscara. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Algunos parecían impactados, otros tristes, pero nadie apartó la mirada, no esta vez, y sonreí, porque por primera vez no tenía miedo, era yo misma. Después del espectáculo, todos vinieron a hablar conmigo. Tienes una voz preciosa. ¿Por qué te escondías? ¿Puedo escucharte cantar otra vez? Era tan extraño, tan nuevo. Pero lo mejor, Adrián se quedó a mi lado todo el tiempo. No se fue. No miró mi rostro con miedo. Me miró como si fuera normal. No, más que normal. Me miró como si fuera especial. Unos días después, la escuela hizo un anuncio sorpresa. Me ofrecieron una pequeña beca para unirme a las clases de música el próximo año. Ni siquiera había solicitado. Se lo conté a Adrián. Lo sé, respondió. Lo hice por ti. Quise llorar, no porque estuviera triste, sino porque por fin era feliz. Por primera vez en mi vida tenía un sueño. Quería cantar, quería hacer música, quería mostrarles a otros que incluso si el mundo te dice que no eres hermosa, aún puedes brillar. Que las cicatrices no significan que estés rota, que una máscara puede ocultar un rostro, pero no una voz. Adrián y yo seguimos reuniéndonos en la sala de música, pero ahora otros se nos unieron. Ellos también querían cantar. Una chica dijo, me diste valor. Otro chico dijo, me hiciste llorar, pero de una buena manera. Y sonreí, porque por fin era libre, no solo de la máscara, sino del miedo. Hoy, cada vez que canto, recuerdo esa noche, ese escenario, ese momento en que elegí ser vista. Y recuerdo, la verdadera belleza vive en el corazón. La verdadera fuerza viene de enfrentar el miedo. Y el verdadero amor comienza cuando alguien ve tu verdadero yo y se queda. Adrián aún toca el piano, yo aún canto, y juntos hacemos música que le dice al mundo, la chica detrás de la máscara no se estaba escondiendo, solo estaba esperando el momento correcto para brillar, y ahora brillo todos los días.